Bienvenidos al curso CCNA 2 para preparación de instructores. Mi nombre es Paulo Colomés. Yo les voy a guiar durante este proceso online a través de una serie de videos en los cuales revisaremos los asuntos más importantes de la currícula CCNA 2 llamada Routing Protocols and Concepts. Mi nombre es Paulo Colomés. Ups, veo que no borré el título, debería decirse CCNA 2. En realidad no es tan importante. Soy instructor CCNA, CCNA Security, CCNP, procedo las certificaciones CCNA, CCAI, que son de la academia de Cisco, y las dos de Red Hat que probé INACAP. Una observación respecto a la certificación CCAI, que es Cisco Certified Academy Instructor. Cualquiera de ustedes que tenga ya la certificación CCNA puede solicitar el CCAI directamente desde la plataforma de NetAcad. Así que es una certificación orientada exclusivamente a instructores CCNA. Bien, nosotros vamos a revisar los capítulos más importantes de la currícula CCNA 2, la cual se refiere en grandes términos a todo lo que tenga que ver con enrutamiento. CCNA 1 era un curso de preparación de introducción a redes donde se explicaban los fenómenos más habituales de las redes, por ejemplo, la encapsulación, la transmisión de datos, algunos conceptos de direccionamiento IP, etcétera, etcétera. Y en este curso CCNA 2 nosotros vamos a enfocarnos 100% en lo que es enrutamiento. CCNA 1 era un curso muy, en realidad, teórico, mientras que el curso CCNA 2 tiene muchos más componentes prácticos que ustedes eventualmente verán en su curso presencial, en la fase presencial de este curso. Y aquí daremos cabida a la mayoría de los elementos teóricos que podamos involucrar. Es por esa razón que yo he partido esta serie de videos directamente en el capítulo 3 y no en el capítulo 1, porque el capítulo 1 es simplemente introducción que ustedes pueden leer directamente en la currícula CCNA. Y la temática más importante comienza ya en el capítulo 3, en el cual vamos a hablar de la introducción a los protocolos de enrutamiento dinámico. Podríamos hablar anteriormente sobre los protocolos estáticos, sin embargo algo de eso se vio en CCNA 1, ¿ya? Cómo crear algunas rutas por defecto y eso. Y aquí, aunque vamos a ocupar también esos elementos, nos vamos a enfocar en principalmente cómo operan los protocolos de enrutamiento dinámico. Vamos a ver que son varios, ¿eh? Así que los objetivos de este capítulo, bueno, ya está describir la función de estos protocolos, identificar las formas de clasificarlos, hay distintas clasificaciones que vamos a utilizar. ¿Cómo los protocolos utilizan, esto es una palabra muy importante, métricas y distintos tipos de métricas para escoger, por ejemplo, la mejor ruta? Y también otro asunto muy importante, determinar la distancia administrativa de una ruta, ¿ya? Y algunos otros elementos también de las tablas de enrutamiento que pueden ser relevantes. Pero sin embargo, que los dos más importantes son métrica y distancia administrativa. Vamos a explicar en conceptos generales cómo operan estos protocolos de enrutamiento. A ver, cuando tenemos tres routers, por ejemplo, y cada uno de esos routers tiene algunas redes conectadas directamente. Como ejemplo puede ser nuestra red de acá. Cuando trabajábamos con enrutamiento estático, nosotros manualmente debíamos informarle a cada router cómo llegar a aquellas rutas que él no tenía conectadas directamente, ¿cierto? Porque era la idea en el enrutamiento estático es que el router ya conoce las redes conectadas directamente, por lo tanto hay que enseñarles a llegar a aquellas que no conoce. En el enrutamiento dinámico la cosa es un poco diferente. Cada router tiene una serie de redes conectadas directamente. Por ejemplo, en el caso del router 2, puede ser esta la red 10.0.0.24 y acá la 11.0.0.0.30 y al otro lado la 11.0.0.0.4.30. Entonces, R2 tiene tres rutas conectadas directamente, que son la LAN de abajo más las dos interfaces WAN. Bueno,
al momento de activar algún protocolo de enrutamiento dinámico, de que los que vamos a ver más adelante, lo que va a hacer el router es informarle a sus vecinos directamente conectados acerca de las rutas que él ya tiene. Es decir, va a enviar un mensaje conocido como actualización o update, que va a ser diferente dependiendo del tipo de protocolo de enrutamiento que estemos utilizando. Y esa actualización que se envía a los vecinos contiene dentro de ella la información de las rutas que están conectadas directamente. Entonces, de esa manera, los vecinos se enteran de que hay un router que tiene algunas rutas que ellos no. Por ejemplo, R2 va a informar sobre las 3 rutas que tiene, la red 10 y las 2.11 de los enlaces WAN, y esa actualización la va a recibir R1, por ejemplo. R1 va a mirar y va a decir, ajá, yo tengo la misma, por lo tanto no la voy a integrar como información nueva en mi tabla de enrutamiento, pero sí R2 me está diciendo que yo puedo llegar a través de él a la red 10.00024 y también a la 11.0030. Y lo mismo va a hacer R3, informándole sobre la red D al router 1 y al router 2. Y R1 también le va a informar a sus vecinos sobre todas las rutas que ellos tienen. Y de esa manera se va construyendo una tabla que se llama tabla de enrutamiento, la cual se puede consultar con el comando show per route, ¿sí?, en cada router, que va a mostrar la información de las rutas remotas que han sido aprendidas mediante los routers. Entonces, el concepto genérico del enrutamiento dinámico es que, a diferencia del enrutamiento estático, los routers van a informarle a sus vecinos cuáles son sus propias rutas. En el enrutamiento estático nosotros manualmente teníamos que decirle a un router cómo llegar a la ruta remota. ¿Ok? El objetivo de estos protocolos de enrutamiento son principalmente descubrir de forma dinámica las redes remotas, es decir, si se agrega, por ejemplo, acá una red nueva, esa red automáticamente se le informa a R1 al momento de crearla y no es necesario hacer muchos cambios de configuración. Mantener la información de enrutamiento actualizada, porque en una red con dos, 3 routers quizás no es complejo, pero imagínense si tuviésemos una gran red con algo así como 25, 30 o quizás más routers, ¿sí? ¿Qué pasaría si el administrador de esta red agrega una red nueva aquí? Si no existiese un protocolo dinámico, habría que actualizar este router con información, el router siguiente con todas las rutas posibles hacia esa ruta, el otro también, cada uno de los routers con todas las rutas posibles hacia la ruta nueva, hacia la red nueva. Y las posibilidades aumentan exponencialmente cada vez que se va agregando una ruta. Entonces, en ciertos casos, el enrutamiento estático es muy poco escalable y muy poco utilizado. Los protocolos dinámicos se desarrollaron para mantener una coherencia entre toda la topología, porque en el momento de agregar una ruta nueva, ellos automáticamente, los routers me refiero, van a propagar esa información hacia sus vecinos y cada uno en un determinado tiempo, que se llama tiempo de convergencia, van a tener esa información disponible. De esa manera los routers también pueden seleccionar la mejor ruta hacia las redes de destinos porque van a conocer todos los caminos y posibilidades que tienen para alcanzar al router remoto o a la ruta generada, ¿cierto? Y bueno, encontrar una nueva, no se alcanza a ver bien ahí, pero dice encontrar una nueva, mejor ruta si la actual deja de estar disponible. Es decir, si tenemos una topología con múltiples routers y estamos eligiendo una ruta principal, ¿qué pasa si esa ruta se cae? Tenemos que tener una ruta alternativa y eso es lo que hacen los protocolos de enrutamiento dinámico al generar automáticamente estas rutas de respaldo. Todos los protocolos de enrutamiento manejan un algoritmo. Solamente para recordar, vamos a ver más en detalle más adelante, pero un protocolo denominado OSPF utiliza justamente el algoritmo SPF, mientras que EIGRP utiliza un algoritmo propietario denominado dual, y así sucesivamente. Estos algoritmos son el motor, en realidad, de cómo cada router descubre la mejor ruta hacia una red remota. Porque podemos tener un router con múltiples caminos, con múltiples vecinos, y esos vecinos pueden estar todos conectados finalmente a la misma red, de alguna otra manera. Entonces, este router de acá tiene que decidir por cuál de los enlaces va a enviar la información para llegar de mejor manera a la red de abajo. Incluso puede utilizar más de un enlace simultáneamente y activar un proceso
que se conoce como balanceo de carga, en el cual simultáneamente se van a estar utilizando dos rutas para llegar al destino. Y además de un algoritmo, los protocolos de enrutamiento dinámico de forma genérica manejan mensajes propietarios, o que propietarios me refiero a que cada protocolo de enrutamiento maneja sus propios mensajes, con el cual van a informar a sus vecinos sobre las rutas. Ahora, existen distintos tipos de mensajes. Algunos protocolos de enrutamiento pueden tener dos solamente, otros pueden tener 3, 4, 5, incluso más tipos de mensajes que intercambian dependiendo del tipo de información que necesitan informar a sus vecinos. Una leve comparación entre el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. Las ventajas del enrutamiento estático es que se pueden asegurar, bueno, varias interfaces de un router, ya que es fácil de configurar y no se requieren recursos adicionales, es decir, un router muy pequeñito, con poca RAM, con poco procesador, puede sin ningún problema procesar las rutas dinámicas. Y eso lo hace eventualmente más seguro. A diferencia de un router que, por ejemplo, ejecute OSPF, donde se necesita mucha memoria RAM para almacenar este protocolo, porque la información que intercambia es muy grande. Y ni digamos del gran protocolo de internet que es BGP, la información entre los routers que hablan BGP, que son los routers de internet, puede llegar a varios cientos de megabytes de tamaño. Entonces se requieren routers mucho más grandes para poder ejecutar estos protocolos. Y esa es una de las ventajas del enrutamiento estático, que no necesita recursos adicionales. Las desventajas es que, ya lo decía, los cambios de la red requieren reconfiguraciones manuales, es decir, todos los routers deben ser actualizados de manera independiente si es que solamente se modifica un parámetro de una red. Por lo tanto, en redes grandes, en topologías muy grandes, no tiene una buena escalabilidad. Acá tenemos una lista de los protocolos de enrutamiento. Esta lista va a costar al principio comprenderla, pero ya quizás por cansancio incluso uno se la aprende muy rápidamente. Lo que vemos acá son los nombres de los protocolos que hoy en día existen para intercambiar rutas en Internet, donde vamos a destacar RIP, EIGRP, OSPF, BGP. Vamos a destacar esos cuatro. Los que vamos a ver dentro de CCNA2 son RIP, EIGRP, OSPF. El protocolo BGP queda fuera porque se ve recién en el curso CCNP Route, que es posterior a CCNA. Sin embargo, conviene explicar que ese es el protocolo más importante de Internet, BGP. Pero para poder entender BGP es necesario primero comprender los demás. ¿Por qué no destaco IGRP ni IS o ISIS? Es porque estos protocolos ya fueron descontinuados de la currícula de Cisco, por lo tanto no se profundizan. En el antiguo CCNP 5 había un capítulo completo sobre ISIS, ahora ese capítulo ya ni siquiera está en CCNP Route. De todas maneras vamos a ver RIP, vamos a ver el protocolo de enrutamiento de gateway interno mejorado, que es una evolución del anterior IGRP. Este IGRP ya está obsoleto y fue reemplazado totalmente por EIGRP. Y quizás OSPF es uno de los protocolos más importantes que hay hoy en día en la red. Estos protocolos corren dentro de lo que se denomina un sistema autónomo o AS, ¿sí? Que muchas veces están regulados por un AS number o un número de sistema autónomo. Un sistema autónomo se conoce como un área o una red administrados o gestionados bajo una administración común. Es decir, por ejemplo, todos los routers de una compañía de internet determinada son un sistema autónomo. Los routers de otra compañía son otro sistema autónomo. Los routers de una universidad pueden ser un sistema autónomo, o de una gran compañía multinacional también puede ser otro sistema autónomo. Entonces, la administración común de protocolos es lo que se conoce como sistema autónomo. Las clasificaciones de estos protocolos son numerosas.
Ahora, principalmente vamos a definir entre dos tipos. La clasificación mayor que podemos hacer son los denominados IGP y los EGP. IGP recibe su nombre del inglés Internal Gateway Protocol o protocolos de gateway internos. Y EGP corresponde a los protocolos de gateway externos. ¿Ya? Entonces, la lista que nosotros tenemos, que acabo de mostrar acá, esta lista de protocolos, se dividen en IGP y EGP. Ahora, dividir esto es sumamente simple porque de toda la lista que hay, el único que es considerado un EGP es BGP. Hay que ser muy claro con la pronunciación porque son muy parecidos. Entonces lo voy a repetir. El único EGP es BGP. En otras palabras, el único protocolo de características exteriores es el Border Gateway Protocol, que es el protocolo que hoy en día regula Internet. Todos los demás se consideran internos o IGP. Ahora, ¿por qué interno o externo? Ahí viene a aparecer el concepto de sistema autónomo. Voy a destacar antes de explicar eso que antiguamente existía un EGP que se llamaba EGP, hace muchos años, pero ese fue también reemplazado hace miles de siglos atrás por BGP. Bueno, no todos sabemos que no miles de siglos, pero fue hace muchos años reemplazado totalmente por el único EGP que hoy en día es BGP. Bueno, la diferencia entre los protocolos que corren en el interior-exterior. ¿Interior-exterior de qué? Justamente de un sistema autónomo. Si nosotros mirásemos la gran nube de Internet, de alguna manera, ¿sí? Esta nube de Internet, dame un segundito, voy a ajustar aquí algo. Sí. Esta nube de Internet, que nosotros podríamos ver, que está compuesta por miles de routers de distintas ciudades, distintos países, de distintas organizaciones y conectadas de distinta manera entre los enlaces del mundo, ¿ya? Dentro de esta gran nube de Internet existen unas mini nubes que son los sistemas autónomos. Por ejemplo, podemos decir que es el ISP1 y el otro es el ISP2. Y aquí la compañía 1 y compañía 2. ¿Sí? Cada uno de estos sistemas autónomos ejecuta una instancia de su protocolo denominada BGP. Entonces, fíjense que acá tenemos el sistema autónomo 100, llamémoslo ISP1. Nuestro ISP1, nuestro proveedor de servicios de Internet, que naturalmente aquí tiene algunos clientes conectados, ¿cierto? Donde da muchos servicios domiciliarios, tiene una serie de routers propios, privados, que ejecutan algún tipo de estos protocolos. Por ejemplo, si tiene routers que son solamente de marca Cisco, va a ejecutar el protocolo EIGRP. EIGRP es un protocolo propietario de Cisco. ¿Ok? Y dentro de estos routers, entre ellos van a hablar el lenguaje EIGRP y se van a intercambiar información de enrutamiento bajo ese protocolo. Por otro lado, en el ISP2, que corre en el sistema autónomo 200, vamos a tener, por ejemplo, el protocolo RIP, que es el Routing Internet Protocol, o protocolo de enrutamiento de Internet. Y estos routers internos van a hablar RIP, es decir, se van a informar unos a otros sobre las redes mediante RIP. Cuando queremos interconectar un sistema autónomo con otro, que son totalmente independientes, no nos sirve ni RIP, ni IGRP, ni EIGRP, ni OSPF, ni ISIS, ni ningún IGP. El único que nos sirve es BGP, que es aquel que va a interactuar entre los routers denominados de borde, como son en este caso acá. Bueno, mi línea me quedó muy mal, tendría que haber sido ahí. Routers de borde porque tienen una de sus interfaces o más de alguna en la red interna, en el sistema autónomo, y otra interfaz conectada con otro sistema autónomo. Entonces se denominan routers de borde. Y de ahí viene el nombre Border Gateway Protocol, porque es el protocolo que opera en estos routers, que hablan entre sistemas autónomos. ¿Ok? Así que la clasificación más grande que puede haber de los protocolos de enrutamiento es los que son IGP y los que son EGP. Ya sabemos que dentro del EGP está solamente BGP solito y todos los demás son IGP. ¿Ok?
Aquí hay una explicación un poco más limpia de lo que yo acabo de mencionar. Nosotros dentro de la currícula CCNA 2 vamos a trabajar con estos tres protocolos, RIP, EIGRP o CPF, vamos a ver sus características y semejanzas. BGP versión 4 es la versión actual de este protocolo que ya dice aquí corre entre sistemas autónomos. Bueno, vamos a entrar ahora a la clasificación dentro de los IGP. ¿Sí? Pues si podemos hacer un cuadrito comparativo, tenemos aquí los IGP y acá vamos a poner los EGP. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña línea ahí que a mí me queda muy fea, pero ojalá que se entienda. Vamos a poner dentro de la categoría de IGP una subcategoría denominado protocolos de vector distancia o distance vector. Protocolos de vector distancia. Y hay otra categoría de protocolos que se llaman estado de enlace o link state. ¿Sí? Estos protocolos o estas subcategorías solamente son dentro del mundo IGP. Existe una tercera categoría que la voy a nombrar Path Vector o vector de ruta, y en esta no hay ningún IGP, sino que solamente BGP está ahí en esa categoría, por eso hice el cuadro, y a lo mismo que ningún IGP, perdón, ningún EGP es ni vector distancia ni estado de enlace. Entonces, los IGP se pueden dividir en dos grandes tipos: los protocolos de vector distancia y los protocolos de estado de enlace. Dentro de los protocolos de vector distancia tenemos el protocolo RIP versión 1, RIP versión 2, IGRP, y voy a escribir aquí porque no me alcanzó, también EIGRP. Los protocolos que acabo de mencionar, RIP en su versión 1 y versión 2, IGRP que ya no existe, y también EIGRP, pertenecen a la categoría de vector distancia. Mientras tanto que OSPF e ISIS pertenecen a la categoría de link state o estado de enlace. ¿Por qué esta categoría? Bueno, es por la forma que tienen los protocolos de funcionar. Son tremendamente distintos unos de otros. Los protocolos vector distancia, dice, anuncian sus rutas como vectores de distancia y dirección. ¡Ja! ¿Y eso? ¿Qué querrá decir? Anuncian sus rutas como vectores de distancia y dirección. No ayuda mucho a entender qué es lo que hace, pero le puedo decir que la característica es que estos protocolos de vector distancia, ahí sí, ups, eso. Los protocolos de vector distancia, por ejemplo aquí, lo único que va a hacer es que si este router 1 tiene una red conectada, se la va a informar solamente a su vecino. ¿Ok? R2. Y R2, al tener esa información, se la va a enviar a R4. Y también se la va a enviar a R3. Bien. Entonces, por ejemplo, R2 va a tener que confiar en que la red A que tenemos acá, que pertenece a R1, es alcanzable a través de ese router. Mientras que R4 va a tener una información que dice que la red A es alcanzable a través del router R2, porque fue él quien le informó. Este método de enrutamiento, donde solamente se informan los vecinos, se conoce como enrutamiento por rumor o routing by rumor, donde un router solamente puede confiar y puede creer en lo que su vecino le dice. Es decir, si tuviésemos que hacer un análisis, todas las rutas que maneja R4, en realidad él no ve más allá de su vecino R2. El vecindario de R4 es solamente eso. Ese es el mundo de R4. Para R1 el mundo es ese. Solamente está su vecino. R1 no tiene ninguna idea de que existe un router llamado R3, ni tampoco R4 acá arriba. No tiene noción, solamente R1 sabe que existe un vecino que es R2 y que R2 le va a informar a él sobre las otras rutas. Entonces debe confiar ciegamente en lo que le dice el vecino. Esta es una de las... Ups, ¿qué hice? Ahí sí. Esta es una de las características de los protocolos de vector distancia. Solamente los vecinos informan. En cambio, en los estados de enlace como OSPF e ISIS, cada router tiene una vista completa de toda la topología.
Router uno sabe en todo momento que existe un router llamado R3 y llamado R4 que tiene tales rutas y que sus rutas tienen tanto costo y, por ejemplo, que tienen talos prefijos. ¿Sí? Entonces, cada router, cada uno de ellos, tiene la vista completa de la topología entera. Y eso es lo que lo hace tan pesado. Pero a su vez tiene otros beneficios, como que también es muy efectivo en ciertos casos. Otra característica, bueno, acá aparece, los protocolos de vector distancia brindan una vista incompleta de la topología de la red, eso es porque solamente lo ven sus vecinos, y por lo general realizan actualizaciones periódicas. Aunque a diferencia, bueno, tenemos uno que es el rebelde, que es RIP versión 1, que envía sus actualizaciones completas. Mientras que en estado de enlace las actualizaciones no son periódicas, ¿sí? No hay recurrentemente cada cierto tiempo no se envían las actualizaciones, sino que son gatilladas o triggered. Cuando ocurre un evento se envía una actualización, no cada 5 minutos ni cada 30. Bueno, en SPF existe una excepción que cada 30 minutos se envía la tabla completa solamente a modo de respaldo. ¿Cómo funcionan los protocolos de estado de enlace? Bueno, básicamente podemos decir, a ver, vamos a ver un poquito aquí. Ok. Básicamente los protocolos de estado de enlace se llaman de esa manera porque ellos corren un algoritmo denominado SPF. Quizás esta sigla les dice algo, o quizás no les dice mucho, pero sin duda que esto sí que les va a traer recuerdos al más de alguno. Si se acuerdan del señor Dijkstra, que es casi impronunciable, pero bueno, Dijkstra, este holandés que fue un científico, un genio matemático que diseñó un algoritmo que llamó SPF o Shortest Path First, o primero la ruta más corta. Este algoritmo lo diseñó este señor para ver cómo determinados a través de un sistema de grafos hay una, por ejemplo, vamos a dibujar aquí, si es que podemos, ahí, como un nodo, llamemos A, puede determinar que la ruta más conveniente es a través de BE para llegar a la red X y no a través de CDE. ¿Sí? Por ejemplo, ese algoritmo llamado SPF que inventó este señor hace mucho tiempo es el que ocupan los protocolos de estado de enlaces como OSPF, y fíjense que ahí viene el nombre, y ISIS. OSPF significa Open Shortest Path First. Y la palabra open hace referencia a que es un protocolo que es estándar, abierto a cualquier eh, fabricante de router. Por ejemplo, el router 4 puede ser Juniper, router 1 puede ser Huawei, y router 2 puede ser Cisco, incluso router 3 puede ser un router Linux, corriendo alguna implementación de OSPF, y todos podrían hablar OSPF e intercambiarse rutas sin ningún problema. ¿Ok? Los protocolos de estado de enlace generan lo que se llama una base de datos de estado de enlace o Link State Database, en la cual contienen información de toda la topología completa, como yo ya les mostré anteriormente. Entonces tenemos, en resumen, que los protocolos se clasifican, y vamos a hacer nuevamente esto aquí, como los IGP, EGP. Dentro de los IGP tenemos los Distance Vector, Link State, que son esas clasificaciones, ¿cierto? Y tenemos, dentro de los Distance Vector tenemos RIP versión 1, RIP versión 2, IGRP, y aquí chao, EGP, y además EIGRP. Esta va a ser, olvidémonos de que escribí EGP ahí. Esta es la clasificación de los protocolos internos, y los de vector distancia son los que tengo ahí, mientras que los link state son OSPF y Linksys. De todas maneras, esta clasificación que estoy haciendo, por favor anótenla en algún lado, apréndansela porque es súper importante. De hecho, le vamos a poner una estrellita ahí, como estoy acostumbrado en mis videos, a poner una estrellita para que ustedes
Recuerden de que hay que comprender este tópico y recordar de alguna manera esta tablita. Entonces, tenemos esta clasificación. Ahora, dentro de esta otra clasificación podemos seguir clasificando. Hay protocolos que se llaman classful y otros protocolos que se llaman classless. Los protocolos classful son aquellos que, o también denominados en español, protocolos con clase, y no me refiero a que son high class, sino que con clase quiere decir que se fijan solamente la máscara por defecto de las rutas y no conocen sus redes. Y classless o sin clase son aquellos que se preocupan de enviar la máscara que tenga efectivamente la ruta. ¿Cómo sería eso? Voy a destacar acá RIP versión 1. Voy a destacar IGRP. Solamente esos dos. Esos dos protocolos son considerados protocolos classful. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que los protocolos, por ejemplo, si estos tres routers estuviesen ejecutando RIP versión 1, lo que va a ocurrir es que router 1, cuando informe a su vecino router 2 sobre las redes que tiene conectadas directamente, es decir, 172.16.3, 172.16.4 y 172.16.2, él va a mandar un solo update hacia su vecino, y en ese update, si nosotros pudiésemos mirar esto acá adentro como un sobre de cartas, ¿cierto? En ese update lo que va a ir es que va a informar solamente sobre la red 172.16.00. No va a informar sobre la 3.0 con máscara 24, ni la 4.024, ni la 2.024 del enlace al medio. Va a informar un solo bloque IP, que es el bloque correspondiente a la clase de la IP. Si recuerdan CCNA1, las clases iban de A, B, C, y bueno, después tenemos D y E, que es multicast y experimental, pero para explicar esto, A, B, C. Y tenían un rango, A, B, C, ¿cierto? Básicamente las redes de clase A son todas aquellas que empezaban desde la red 1000 hasta 127.00, bueno, perdón, 255, 255, 255. Las de clase B son aquellas que van desde la 128.00 hasta la 191, 255, 255, 255. Y las de clase C son aquellas que van entre las 192.000, que me falta un 0 también, hasta las 223, 223, 223. ¿Sí? 255, 255, 255. ¿Ya? Esto que ustedes ya lo saben. Vamos a agregar que estas clases tienen máscaras por defecto. La máscara por defecto de la clase A es 8, la máscara por defecto de la clase B es 16, y la máscara por defecto de la clase C es 24. Uf, ¿qué es lo que pasa aquí? El router 1, todos estos routers, cuando ejecutan un protocolo classful, como RIP versión 1 o IGRP, en sus actualizaciones no envían, y aquí está lo clave, no envían la máscara de su red, es decir, no va a enviar un 24. Lo que va a enviar, bueno, en estricto rigor yo puse 172.16, lo que va a enviar va a ser un número 30, 172.16.30 se lo va a enviar a su vecino. Pero como el vecino no va a recibir la máscara, es decir, no sabe que es un 24, lo que va a asumir es decir, esta es una red de clase B, por lo tanto lo que voy a hacer es asignarle la máscara por defecto, que es 16. ¿Sí? Y en su tabla interna de enrutamiento va a guardar un 172.16.00 máscara 16, porque el 3.0 es una subred y él no sabe eso. Y lo mismo va a ser por cada uno de sus updates de los vecinos. Entonces, lo que va a ocurrir es que R2 va a decir, momento, la red 172.16.00, que en realidad fue la que le informó R1, tratando o queriendo informarle sobre la 3.0, él ya la tiene conectada en una de sus interfaces. Por lo tanto, su tabla de enrutamiento no va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Porque, como dice acá,
la máscara de su red es la misma en toda la topología, es decir, bueno, prácticamente todos utilizan un /16 porque asumen la red con clase. ¿Ok? Esa es la razón por la cual los protocolos de enrutamiento IGP con clase ya no se ocupan. Están obsoletos. RIP versión 1 nadie lo ocupa, IGRP tampoco. Fueron reemplazados por los protocolos classless. Es decir, RIP versión 2, OSPF e IGRP. También entra ISIS en este mundo, pero nosotros no lo vamos a tocar. Estos protocolos sí envían la máscara 27, 30, 27. Sí envían la máscara, envían el bloque completo más la máscara, por lo tanto los routers cuando aprendan sobre la red en cuestión van a agregar la información tal como viene en el update de enrutamiento. Por lo tanto, van a poder trabajar sin ningún problema, aunque las máscaras en la red sean diferentes. Algo habíamos mencionado sobre la convergencia y es una palabra que se ocupa cuando todos los routers de una topología intercambian información. Por ejemplo, ha ocurrido algún suceso, es decir, aquí vemos claramente que un enlace se cortó. Los routers inundan a sus vecinos con esa información, es decir, router 2 le dice a router 1 y router 3, oye router, tengo un enlace que ya no estoy usando, actualiza tu información. Y los routers empiezan a informar entre ellos, a decir, ok, actualizamos la información de enrutamiento. Y asimismo entre varios van a empezar a generar updates hasta que en algún momento todos los routers tengan la información actualizada y mantengan el mismo estado, es decir, todos ya tienen conciencia de que la red cambió y que está en un estado determinado. Eso se conoce como convergencia. En otras palabras, se dice que la red ha convergido correctamente cuando todos los routers manejan la misma información. Protocolos que tienen una convergencia muy lenta, RIP, IGRP. Y la convergencia más rápida la tienen EIGRP y OSPF. Ahora, dentro de todos estos protocolos es EIGRP quien converge más rápido que todos. EIGRP tiene muchas buenas características que vamos a ir viendo más adelante, pero lamentablemente es un protocolo propietario y solamente puede correr en equipos que son de la marca Cisco, lo que quizás encarece un poco el costo de la implementación. Sin embargo, la ventaja de eso es que ante una falla en la red, la restauración es prácticamente instantánea. Más adelante vamos a ver exactamente cómo ocurre ese fenómeno. Bien, vamos a hablar de algo que es tremendamente importante. Y quizás aquí voy a poner más estrellas que nunca porque el concepto de métrica es probablemente lo más importante que hay que comprender dentro de todo el curso CCNA2. Es un valor que utilizan los routers para determinar cuáles rutas son mejores que otras. Los routers no pueden determinar por sí solos que una ruta es mejor porque ellos pueden, por ejemplo, determinar que un router está bien, que otro está mal, que tiene problemas de memoria, etc. Tiene que haber un valor, tiene que haber una forma de mencionarle a los routers alguna información que ellos puedan interpretar como una mejor ruta. Eso se conoce como métrica, y métrica viene de medida. Vamos a explicar lo siguiente. Según la topología de acá, tenemos tres routers, R1, R2 y 3. R1 tiene conectada en su interfaz LAN la red 172.16.3.0.24. Y vamos a decir que tiene 0 saltos o 0 hops. R2 no la tiene conectada directamente. Por lo tanto, tiene que pasar a través de R1 para llegar a esa red. En otras palabras, decimos que para que R2 llegue a la red de ella, tiene que pasar por R1. Es decir, tiene un salto, un hop. Mientras que R3 está a 1
2 saltos de distancia de esa red. Si tuviésemos más routers, router 4 estaría a 1, 2, 3 saltos de esa red. ¿Ok? Bueno, dentro del protocolo RIP, la métrica es la cantidad de saltos que hay hacia un destino. Por ejemplo, si tengo el router A, B, C, D, y vamos a poner aquí E, y con destino red 20. Router A tiene que tomar la decisión de qué ruta va a utilizar, si acaso le conviene irse por la red B o la red C hacia la red 20. Entonces, va a tener que utilizar el concepto de métrica para determinar eso. Lo importante es que la métrica es diferente, iba a decir distinta, es diferente en cada protocolo de enrutamiento. En el caso de RIP, se utiliza la cantidad de saltos. Es decir, si todos estos routers de acá, del A a la E, estuviesen ejecutando alguna instancia del protocolo RIP, entonces el router A determinaría que su mejor ruta para llegar a la red E es a través de B, porque aquí tiene 1, 2 saltos, mientras que acá tendría 1, 2, 3 saltos. Router A va a comparar y va a decir, ok, a mí me conviene irme por la ruta a través del router B porque tiene menos saltos. B, 2 saltos, C, 3 saltos. Por lo tanto, voy a elegir la ruta B. Y lo importante es que esa ruta, al ser considerada la mejor, es la que va directamente a la tabla de enrutamiento. Por favor, memoricen esto. La tabla de enrutamiento es el lugar predilecto del router, donde solamente se almacenan las rutas que son elegidas las mejores. La tabla de enrutamiento es el Olimpo de las rutas, si lo quieren ver de esa manera. Solamente los routers que tengan, las rutas que tengan la mejor métrica van a ir a la tabla de enrutamiento. Las demás, quizás, en algún caso, son guardadas en alguna otra tabla o simplemente descartadas. ¿Ok? El problema es que, como les digo, no todos los sistemas de enrutamiento manejan la métrica de igual manera. Y eso lo podemos demostrar explicando que si estos routers, como decía, ejecutan RIP, el router A va a elegir a B como su mejor opción. Pero puede ser que, por ejemplo, el enlace entre A y B sea de 64 kilos. El enlace entre B y E sea de 128 kilobits por segundo. Mientras que el enlace de abajo sean todos de 100 megabits. 100 megas. Y aquí viene el primer problema porque RIP no puede ver el ancho de banda de los enlaces. Él solamente cuenta la cantidad de saltos que hay entre medio. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros determinar que la mejor ruta es a través de B? Cuando quizás podemos decir, oye, pero a través de C tengo enlaces de 100 megabits y a través del router B tengo un enlace de 64 kilos. Es decir, cuando los usuarios de la red A vayan hacia la red E a través de la red de 64 kilos, en realidad lo que van a hacer es experimentar problemas. Bueno, hay otros protocolos como OSPF, principalmente OSPF, cuya métrica es el bandwidth o ancho de banda. EIGRP, cuya métrica es una métrica compuesta por muchos valores que vamos a ver mucho más adelante, y entre esos valores está también el ancho de banda. Entonces, si estos routers estuviesen ejecutando OSPF, también EIGRP, pero queda más claro con OSPF, van a determinar que el camino más conveniente es a través del router C. Porque acá tenemos 300 megabits por segundo y acá tenemos ni siquiera 200 kilobits. Entonces es otro parámetro para determinar la mejor métrica. Y quizás alguno de ustedes se esté preguntando algo. ¿No que acaso OSPF usaba el algoritmo OSPF, el cual significa primero la ruta más corta? Y mirando nuestra topología, la ruta más corta es a través de B y E. Entonces, ¿por qué OSPF va a elegir la otra ruta?
Cuando ya, bueno, sabemos que lo hace por el ancho de banda. Pero ¿por qué recibe el nombre de primero la ruta más corta si acaso la ruta más corta es por el otro lado? Y ese es un error de concepto que los estudiantes siempre tienen y es muy importante aclararles. Cuando hablamos de ruta más corta en OSPF, quizás la S está de más. No es la ruta más corta, sino yo diría la ruta más barata. Yo cambiaría el nombre del protocolo y le pondría CPF. Sonaría, yo creo que muy, muy mal. Y probablemente todos, nadie estaría de acuerdo con eso. Pero, si se hubiese llamado primero la ruta más barata, cheapest fastest, por ejemplo, quizás se entendería mejor. Lo que hace SPF es tomar el valor del enlace, el ancho de banda, como referencia, y le va a asignar lo que se denomina costo. Y le va a mandar un numerito que puede ser, por ejemplo, 1, 1, 1. Y tiene una fórmula que la vamos a ver mucho más adelante, donde mientras más alto el ancho de banda, menor es el costo. Y acá, como tenemos un ancho de banda mucho menor, el costo va a aumentar. Entonces, lo que va a hacer OSPF es contar los costos hacia el destino. Y me va a decir, bueno, acá tengo 30 más 15, 45, me va a costar 45 llegar acá. Y a través de estos otro enlace me va a costar 1, 2 y 3. Entonces me voy por el router C. Es un error de concepto que hay que aclararle a los estudiantes. El protocolo OSPF que busca la ruta más corta en términos de costo. Bien. Esa es la métrica. La métrica, en definitiva, es un valor, como dice ahí, que utiliza los protocolos de enrutamiento para determinar cuáles rutas son mejores que otras. Estas son las métricas más utilizadas por los protocolos: ancho de banda, bandwidth, costo, retraso o delay. El retraso es el tiempo que demora un paquete en llegar desde una interfaz a otra. Puede ser que el enlace sea de 100 megabits, pero si está muy saturado, quizás, o hay algún problema de físico, por ejemplo, que un cable esté defectuoso, quizás se va a demorar mucho más de lo que se demoraría en un enlace de menor ancho de banda. Conteo de saltos o hops, carga, load, confiabilidad o reliability. La carga, es decir, qué tanto porcentaje de carga tiene este enlace. Si tenemos una línea T1 de 1024 kilobits por segundo, ok, quizás es mejor que la de 56, pero si este enlace está sobrecargado al 100% y la otra está al 0%, quizás me conviene utilizar temporalmente el enlace de 56 kilos para mandar uno de esos mensajes. Y eso es la carga. La confiabilidad es simplemente un contador que va desde 1 a 255, donde 255 es mucho más confiable, para indicar cuántas veces se ha caído el enlace. Quizás tenemos un enlace de 100 megabits con 0% de carga, muy bueno, pero en los últimos 10 minutos se ha caído 3 veces. Ups, entonces quizás no nos conviene enviar por acá y utilicemos un enlace secundario. Estos son valores que se utilizan dependiendo del tipo de protocolo que estemos usando para calcular la mejor ruta. ¿Cómo podremos ver nosotros la métrica dentro del protocolo de enrutamiento? Este es un ejemplo de la salida del comando show per route en el router 2 que está marcado aquí. ¿Sí? Show per route. Y fíjense, vamos a ver cuánto le cuesta llegar aquí a la red 8.0, que la red, si miramos un poco, la red 8.0 está acá. ¿Sí? Como se está ejecutando RIP, y sabemos que se está ejecutando RIP por dos cosas. Una, porque la ruta fue aprendido mediante RIP. Acá hay un código que así lo indica. Y otra cosa que vamos a ver más adelante, que la distancia administrativa de RIP es 120. Nos está diciendo este router 2 que la red 192.168.8.0.24, que fue prendida por RIP, yo la voy a alcanzar a través del router 4.1, es decir, aquí se supone que este es 2 y este es 1, aquí está la red 4 entre medio, lo voy a alcanzar por este router con una métrica de 2. ¿Por qué 2? Porque me puedo ir por aquí 1, 2 y llego a la red. R2 podría también haber escogido el camino alternativo, es decir, haberse ido por R1. R1, que también es una posibilidad, luego va a pasar a R3. Ahí ya tengo 1, 2 saltos y acá tengo 3 saltos.
Por lo tanto, en el mundo RIP, esta es una mala ruta y la otra sí es más conveniente porque solamente tengo dos saltos, que es lo que aparece ahí. Bien, entonces, la métrica de RIP es el conteo de saltos. EIGRP, al igual que IGRP, utilizan muchos parámetros para calcular la mejor ruta. Entre ellos se destaca solamente dos, que es ancho de banda y retraso, mientras que los otros, como carga, confiabilidad, están desactivados por defecto, pero se pueden utilizar. Y el protocolo OSPF utiliza ancho de banda. Bien, continuemos un poco con esto. Existe, ya lo mencionaba anteriormente, una capacidad de los protocolos de enrutamiento que se llama balanceo de carga. El balanceo de carga es simplemente la utilización simultánea de dos enlaces cuando, cuando la red de destino está a la misma métrica. Es decir, fíjense para el caso, yo creo que no se alcanza a apreciar muy bien. Vamos a ver si es que puedo hacer el zoom aquí. Eh, hmm, Quizás ahí está mejor. A ver, un poquito más. Creo que fue mucho. Ya, ok, ahí está un poco más claro. Router 2 tiene que alcanzar la red 192.168.60. Y según su tabla de enrutamiento, RIP le informó, estamos aquí, ¿no? Nosotros estamos ubicados en router 2. De hecho, con el zoom se ve un poco chistoso. La, la ruta hacia la red 6.0, que es la de acá abajo, donde está PC5, puede ser, bueno, esa red puede ser alcanzada a través de dos routers. Uno que está en la red 2.1 y el otro que está en la red 4.1. Quiere decir que R2 puede alcanzar esa ruta por acá abajo, a través de R1 y también a través de R3. Y si este protocolo RIP tuviese que contar la cantidad de saltos, nos vamos a dar cuenta que R2, para llegar a la red 6.0 a través de R1, tiene un salto solamente y llega, y a través de la otra también tiene solamente un salto. A diferencia de las otras, por ejemplo, R2, como veíamos en el caso anterior, para llegar a la red 8 que está acá atrás, solamente puede elegir este camino porque tiene menos saltos que el otro. ¿Sí? Pero en el caso de la red 6.0, tiene igual métrica, y eso es lo clave, igual métrica para la red destino por ambos routers. Y de hecho lo podemos ver acá. Un salto, un salto a través de ambos routers. Y aquí se activa el proceso de balanceo de carga. Y lo que va a hacer el router es, por cada paquete de datos que venga desde algún host de esta red, que pase por R2 y que vaya con el destino a este PC, va a enviar probablemente uno por aquí y el siguiente por el otro enlace y luego el tercero por el otro enlace y el cuarto por el otro, etcétera. Va a ir alternando quizás, bueno, dependiendo del tipo de protocolo, en un método de round robin donde va generando simultáneamente el uso de los enlaces y eso se llama balanceo de carga. Solamente lo importante respecto a esto es decir que solamente el balanceo de carga funciona cuando hay igual métrica hacia una red. Este router de acá, R2, decía ahí, si quisiéramos implementar balanceo de carga hacia la red de acá, a la red 8, no podríamos utilizando este protocolo de enrutamiento que es RIP, porque hacia un lado tengo dos saltos y hacia el otro lado tengo tres saltos. Entonces serían las métricas distintas. Existe una sola excepción a este caso, que es el protocolo EIGRP, que es el único que puede hacer balanceo, load balancing, con métricas diferentes, activando una opción especial que se llama variance o varianza. ¿Sí? Pero eso son, características avanzadas de enrutamiento. Solamente tenemos que saber que el balanceo de carga consiste en utilizar dos enlaces simultáneamente cuando los costos, o más bien la métrica hacia una red de destino es la misma, y que EIGRP es el único protocolo que excepcionalmente puede hacer eso con métricas diferentes. Y aquí viene la gran pelea de los estudiantes cuando ingresan al mundo de enrutamiento. Lo siento, me salté unas varias diapositivas. Aquí está. Al mundo de enrutamiento, que se encuentran con dos cosas que los confunden. El primero es
la métrica, y el otro es algo muy similar que se llama distancia administrativa. Ya. A ver, para explicar esto, vamos a mencionar lo siguiente. Acá hay un cuadro con las distancias administrativas por protocolo o por método de enrutamiento. Este cuadrito hay que aprendérselo de memoria de alguna forma. Hay que aprendérselo de memoria. Los valores asignados aquí vienen ya estandarizados. No pregunten por qué vale 20, 90 ni 100. Apréndanlo de esa manera. Lo van a ir descubriendo con el tiempo. Para explicar la diferencia entre métrica y distancia administrativa, primero tenemos que saber esto que está acá. Las redes conectadas directamente, si tengo un router con una red conectada directamente, ese router le va a dar una distancia administrativa a la red de 0. ¿Vale? Ahora, si ese router tiene que aprender a través de otro, una red que está remota, y la tiene que hacer a través de enrutamiento estático, le va a dar un valor de 1. Cuando se empiezan a utilizar protocolos de enrutamiento dinámicos, esa distancia administrativa va a cambiar. Por ejemplo, las más destacables. Las rutas sumarizadas de IGRP son 5, IGRP interno es 90, e IGRP externo 170. OSPF 110, RIP es 120. ¿Vale? Por lo menos, para comenzar, acordémonos que la distancia administrativa de RIP es 120 y la distancia administrativa de OSPF es 110. Por lo menos eso para comenzar. Bueno, y que las conectadas y estáticas valen 0 y 1 respectivamente. Mantengan esto en mente. La distancia administrativa de OSPF es 110, la distancia administrativa de RIP es 120. Entonces, voy a hacer un pequeño router aquí. Lo vamos a llamar 1. Y vamos a tener acá router 2, router 3, router 4, red A, red B. Ok. Cuando esto es todo el mismo método de enrutamiento, es decir, por ejemplo, estamos hablando RIP, o estamos hablando solamente OSPF, o las redes son solamente configuradas en forma estática. Cuando el método de enrutamiento es siempre el mismo, lo que vale es la métrica. La métrica es lo que se utiliza para determinar cuál es la mejor ruta. Ahora, si esto fuese RIP y yo estoy ubicado en el router 4 para llegar a la red B que está en 1, ¿qué ruta va a escoger el router 4? Si estamos hablando RIP, ¿escogerá la ruta a través del router 2 o 3? ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo correcto es que router 4 va a hacer balanceo de carga, load balancing, porque le cuesta lo mismo por ambos lados llegar a la red de destino, es decir, tiene 1 o 2 saltos a través de 2 y 1 o 2 saltos a través de 3. Bien, entonces en ese caso comienza a hacer efecto la métrica. Lo mismo que si fuese OSPF, quizás este enlace cuesta 100 megas, este enlace 10 megas, y acá tengo 500 kilos y 200 kilos. Entonces OSPF lo que va a hacer es preferir este enlace acá porque tiene mejor ancho de banda. Bueno, la métrica es lo que determina la mejor ruta en un mismo método de enrutamiento. La distancia administrativa, voy a borrar esto. La distancia administrativa solamente viene a funcionar cuando los routers hablan distintos métodos de enrutamiento. Es decir, por ejemplo, voy a dibujar esto aquí y esto de otra manera por acá. Cuando el router 1, 2 y 3 habla, por ejemplo, RIP, y el router 1, 3 y 4 habla OCPF. De hecho, sí, los routers pueden simultáneamente tener dos métodos de enrutamiento. Router 4 va a tener que decidir cuál es la mejor ruta para llegar a la red B de arriba, a través de R2 o a través de R3, pero la métrica ya no le va a servir porque no es el mismo método de enrutamiento, es decir, bueno, acá tengo dos saltos, pero aquí el ancho de banda es distinto, ¿qué será mejor? ¿Dos saltos o ancho de banda? Y se confunde. Entonces, para desempatar, para elegir un método de enrutamiento sobre otro, empieza a correr el término de distancia administrativa. Quien tenga la distancia administrativa menor o más baja, gana. ¿Ok? Esto es igual que un costo, lo que cuesta menos gana. Entonces,
Si miramos esta topología, router 4 tiene dos alternativas a través de dos métodos de enrutamiento distintos y va a tener que decidir qué método utilizar. ¿Podrían ustedes decirme? Claro que va a utilizar la red a través de OSPF para enviar los datos. Si este enlace se cae, probablemente va a utilizar el otro. ¿Ok? Incluso si acá tenemos otros routers, se hace un cálculo interno de una métrica entre esos dos enlaces que podremos tener dentro del mundo OSPF para llegar allá. Pero siempre se va a preferir OSPF sobre RIP. Ahora, si fuese EIGRP versus, si en vez de RIP fuese EIGRP, el router va a preferir la ruta por EIGRP, ya que tiene un valor de 90. Ya sé que tiene 175, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero 90 es el valor predeterminado. Entonces, métrica es la forma que tienen los routers para descubrir la mejor ruta en un mismo método de enrutamiento. Distancia administrativa es el método que utilizan los routers para discernir una ruta en distintos métodos de enrutamiento. Y le da un valor que estos ya vienen creados. ¿Se pueden modificar manualmente? Sí. Si alguien quiere que por algún motivo RIP le suene más confiable que OSPF, cosa que sería sumamente extraña, pero si lo quiere hacer, manualmente se puede hacer en la línea de comandos de C. Algunas rutas, algunas información complementaria es que las rutas conectadas directamente tienen una distancia administrativa de cero, es decir, ya lo mencionaba, las rutas conectadas directamente. Mientras que las rutas que han sido aprendidas a través de enrutamiento estático tienen un valor por defecto de 1. Aquí pueden ver el detalle show IP route tanto para una ruta que ha sido creada en forma estática, dice distance 1, métrica 0, bueno, aquí no hay métrica. Las distancias administrativas son 0 y 1 respectivamente. Bien. Acá tenemos rutas conectadas directamente. Podemos discernir esto porque aparecen con una C de conectado. Bueno, el mismo comando show IP route les va a mostrar el tipo de ruta. Dice C conectado. Y estas tienen una distancia administrativa de, entonces, ¿cuánto? 0, 0, 0. Y las que dicen static tienen una distancia administrativa de 1. Esto solamente cobra relevancia cuando tenemos hacia la misma red de destino múltiples caminos a través de distintos métodos de enrutamiento. Método 1, método 2, ahí es donde ingresa, bueno, quizás a tener valor la distancia administrativa. En resumen de este extenso capítulo, espero no haberlos aburrido porque este es un capítulo clave en el mundo de enrutamiento. Los protocolos dinámicos tienen las siguientes funciones. Comparten información en forma automática y dinámica mediante updates o actualizaciones que contienen información de enrutamiento entre ellos. Actualiza las tablas de enrutamiento, ya lo decía, de forma automática cuando cambia una topología. Si se cae un enlace, si se agrega una ruta nueva, si se cae un router, etc., automáticamente los protocolos de enrutamiento avisan a sus vecinos para que estén al tanto de ese cambio. Y determinan de forma automática, aunque también vale la pena decir manipulable, la mejor ruta a un destino. Y eso lo hacen utilizando la métrica o distancia administrativa, según sea el caso. Los protocolos de enrutamiento se agrupan en IGPs y EGPs, siendo los IGP los protocolos de gateway interno y EGP externos. Y los IGP incluyen a los... creo que se saltó un poco aquí. A ver, vamos a explicarlo. Los IGP vienen los protocolos de distance vector o vector distancia y los protocolos de link state o estado enlace. Esos protocolos pueden ser de tipo classless o de tipo classful. Una advertencia, los protocolos classful ya no existen, ya no se ocupan. No hay razón por qué utilizarlos hoy en día, solamente trabajamos con protocolos classless, que son aquellos que envían en su actualización a su vecino la ruta completa, el prefijo entero con máscara y todo. Mientras que los classful no envían la máscara y el vecino tiene que determinar la máscara a partir de la clase por defecto. Los protocolos de enrutamiento dinámico utilizan métricas para determinar la mejor ruta a un destino, mientras que la distancia administrativa es un valor entero que se utiliza para indicar la confiabilidad. Yo reemplazaría aquí de un router de un protocolo en particular. Protocolo de enrutamiento. ¿Sí?
Y los componentes de una tabla de enrutamiento son el origen de la ruta, es decir, desde qué router vino, perdón, desde qué protocolo de enrutamiento, puede ser RIP, puede ser OSPF, etcétera. La distancia administrativa, 120, y la métrica 2. Métrica, distancia administrativa. ¿Ok? Eso ha sido este primer video que ha durado creo que un poco más de una hora, si es que mal no recuerdo, donde pretendíamos recién integrarlos al mundo de el enrutamiento y espero que durante los próximos videos podamos ver más en detalle algunas configuraciones más prácticas que ustedes mismos pueden ir intentando. Eso ha sido todo y nos vemos en la siguiente sesión.